Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, por tu poder a través de nosotros. Amén. El mensaje de hoy, para que entremos en materia, lo he titulado El terror del COVID. ¿Cómo? El terror del COVID. Y cuando miramos hacia atrás, tremendo que ya a poco vamos a cumplir 4 años de haber sido encerrados. 4 años de haber sido encerrados. 4 años. Uno dice, pero 4, ¿cómo así que 4? Esta semana hablaba yo con mi esposa, creo que fue ayer o antier, que vimos una película ahí que nos gustaba mucho y vimos la fecha en que la sacaron pues como estreno y ya han pasado 11 años. Y yo dije, pero amor, si han pasado 11 años de que nosotros vimos la película. Diga conmigo, el tiempo pasa. Recuerdos difíciles para muchos en el COVID, ¿o no? Recuerdos difíciles son los que hay con este tema. Entre tantas cosas que había que hacer, no sé si usted lo recuerda, era que había que quitarse, no sé por qué, no sé si habían estudios verídicos o era simplemente inventos de la gente que se propagaban como verdad y la gente terminaba haciéndolos, como lo del papel higiénico. La gente en los supermercados comprando papel higiénico por montones y se escaseó el papel higiénico, todo el mundo comprando y no sabía por qué. Hay gente que todavía, a lo mejor tendrá todavía papel higiénico de todo lo que compró. Pero entre tantas cosas que había que hacer, recuerdo que era quitarse los zapatos antes de entrar a la casa. Quitarse los zapatos y uno viviendo en edificio, uno por cada puerta que pasaba veía una colección de zapatos ahí afuera. No sé si lo hacíamos porque tocaba, porque decían que había que hacerlo, yo ni me acuerdo por qué, pero todo el mundo, y como que alguno lo empezó a hacer y yo creo que eso se fue propagando así, no es mejor quitarse para que el COVID se quede afuera. Y salían los famosos videos de cuando abrían la puerta y los muñequitos del COVID bailándole afuera a uno de la casa, no sé si llegaron a ver ese tipo de videos. Afuera del apartamento habían colecciones de zapatos. Había gente que a lo mejor se desnudó en la puerta con tal de dejar la ropa afuera, ¿cierto? No sé qué sensación tenía usted, si era una sensación buena o era una sensación mala cuando usted se quitaba los zapatos afuera y entraba descalzo a su casa o en medias. No sé usted qué sensación tenía. Hay gente que detesta estar descalzo. Hay gente que si pudiera andar descalzo en la calle andaría descalzo. No sé cuál sería la sensación suya, pero por lo menos creo que uno sentía una cierta tranquilidad porque uno veía que estaba uno por lo menos cumpliendo con la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea de protegerme y proteger a los que están en la casa, ¿sí o no? Uno de pronto podía pensar que eso era una bobada, pero uno de pronto a la vez pensaba, no, y si no es bobada y si es verdad que hagámoslo, es mejor que lo hagamos, ¿sí o no? Era mejor pecar por exagerados que estar enfermos, ¿sí o no? ¿O no? Nadie quería que su familia fuera infectada del COVID. Cualquier gripa ya uno pensaba, tienes COVID. Hacíamos lo que tuviera que hacer, hasta gafas nos poníamos, caretas, ¿sí o no? Hacíamos lo que fuera, pero el COVID no. El COVID no. ¿Cuánta gente conocida vimos que falleció por el COVID? ¿Cuánta gente cercana que padeció el COVID? Algunos todavía con secuelas del COVID. De repente al quitarnos los zapatos sentíamos que estábamos ganando la batalla contra el COVID. Mire, hoy en día he llegado a edificios donde veo colección de zapatos todavía. Y hoy nos reímos, pero hace 4 años no nos estábamos riendo de los que tenían los zapatos afuera, ¿sí o no? Y yo creo que ni nos imaginábamos hace 4 años o casi 4 años que algún día nos íbamos a estar riendo porque teníamos los zapatos afuera del apartamento. Vamos a leer la palabra de Dios en Josué capítulo 5,
versículos del 13 al 15. Mire lo que dice la escritura. ¿Cuántos trajeron la Biblia? A ver. Yo todos cómodos ahí esperando que aparezca el mensaje. No, traigan la Biblia, hermanos. Estamos en guerra. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó. ¿Cerca de dónde? ¿Y de Jericó qué? ¿Qué era Jericó? Una ciudad para donde iban a ir a conquistar. Era la primera ciudad, ¿sí o no? Miren pues. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Imagínense eso. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. Y le dijo: ¿qué tiene que decirme mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Otras versiones dicen que Josué se postró y adoró. Luego le pregunta: ¿qué quieres que haga? Y él le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. En la Biblia encontramos textos donde hombres de Dios se postran y adoran. Inmediatamente, digamos, los seres espirituales, ángeles, como quiera que usted lo quiera llamar, inmediatamente le impiden: no, venga, no me adore, porque es que yo no puedo ser adorado, lo único que hay que adorar es a Dios. ¿Aló? ¿Sí o no? Llegan y se postran: no, a mí no me adore. Pero no impidió que lo adoraran. Se dejó adorar. O sea que ¿quién era? La Biblia dice el ángel del Señor. Y muchos teólogos se han inclinado por pensar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al ángel del Señor, o en otras Biblias el ángel de Jehová, era Jesús en espíritu allí. Y tiene lógica porque el hombre Josué se apostra a adorarle y él no le dice que se acepta su adoración. A Josué se le aparece Jesús. Él no sabía que era Jesús. Lo sabemos nosotros porque estamos leyendo la escritura. No era un ángel cualquiera, o si no le hubiera dicho: no, al único que hay que adorar es a Dios. Pero aceptó la adoración. Acá vemos a un Josué que ha obedecido a Dios en todo lo que le había dicho hasta ese momento. Aquí vemos a un Josué que antes había obedecido a su maestro Moisés por años. Todo lo que Moisés le dijera que hiciera, lo hacía. Todo lo que hacía, todo lo que Moisés le decía, lo hacía. Acá vemos a un Josué con ganas de conquistar Jericó. Dice la escritura que estaba cerca de Jericó. ¿Aló? ¿En redes están conectados conmigo o no? Déjenme saludos ayer de donde nos están viendo. Luego de obedecer por años a Moisés, Moisés muere. Eso lo estuvimos mirando en una de las predicaciones anteriores, uno de los sábados anteriores. Dios se le reveló a Josué, ¿sí o no? Apenas murió Moisés. Josué había aprendido mucho de Moisés, pero luego de obedecer a Moisés por años, empieza a escuchar la voz de Dios, empieza a obedecer hasta que llega el momento donde tiene una experiencia personal con Jesús, con el ángel del Señor. Dios se le apareció, Jesús se le aparece a Josué. Imagínense la imagen que hay ahí, con la espada desenvainada. Y normalmente los guerreros desenvainan las espadas para jugar play. ¿Sí? No, un guerrero mantiene su espada envainada y cuando la saca es porque va a matar a alguien, porque va a combatir. Josué nunca antes había visto algo así. Por eso le pregunta:
¿usted es de los de nosotros o de los de ellos? Imagínense cómo sería la pinta que no lograba identificar si de ellos no era. ¿Usted es de nosotros o de ellos? ¿Usted qué? No lo había visto por acá. ¿Usted qué pitos toca o qué? Y miren qué tremendo lo que le responde. No, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. En ese momento Josué se enteró de que no estaba él solo con su ejército, sino que había un príncipe que era Jesús, que estaba al frente de Jericó ya, porque estaba cerca de Jericó. El ángel del Señor estaba ahí al frente del Jericó. Y si estaba el ángel de Jehová, que era Jesús, dígame de ahí para abajo, ¿quién más puede estar? Todo el mundo. A nivel de jerarquía, ¿sí o no? Si el jefe está cargando cajas, de ahí para abajo, todo el mundo, ¿sí o no, James? Si el jefe del ejército, recuerdo mucho cuando hace años un presidente lo primero que hizo fue poner a los generales allá, ponerlos al borde del ejército, allá a la zona de combate de una vez. Y les dijo, no es que desde el escritorio es muy bueno, no, ustedes son los que tienen que dar ejemplo y tienen que meterse en allá. Pero ¿cómo sería la moral de las tropas al ver que el principal, el general del ejército o el coronel del batallón está frenteando con ellos allá donde se metían antes? No es la misma moral para ir a la batalla. Si Jesús está ahí en la batalla con la espada desenvainada para ir a conquistar Jericó, imagínese de ahí para abajo quién no se quería apuntar para ir. Todos los ángeles estaban con él también. ¿Aló? Jesús mismo estaba ahí con Josué para conquistar. Tremendo, ¿no? ¿Saben para dónde voy o no? ¿Saben para dónde voy o no? ¿Ya la cogieron o no? Nos vamos. Pero Josué no se queda ahí. Josué se postra, adora y le dice, ¿qué tienes para decirme? Josué entendía que esa aparición sobrenatural no era porque sí, era con una misión. Porque cada experiencia sobrenatural que tenemos con Dios, con el Espíritu Santo, es con un propósito. Entonces él va a la fija y dice, ¿qué tienes para decirme, Señor? Él ya sentía que era el Señor el que le estaba viniendo hablándole un tiempo para acá. Él sabía que sentía lo mismo en el Espíritu de cuando sintió esa voz por primera vez que decía, mi siervo Moisés ha muerto. Se le arruga el corazón. Mi maestro murió. Pero empieza a familiarizarse con la voz. Pero no, por la obediencia, después se le aparece. Y ojo, la obediencia estaba siendo previa a la conquista. Previa a la conquista. Quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, le responde el ángel del Señor. Y yo creo que en ese momento, mientras que Josué estaba inclinado y que estaba recibiendo ese mensaje de quítate el calzado de tus pies, yo creo que en ese momento, permítame decirle esto, yo creo que en ese momento Josué se acordó de tantas historias que Moisés le contaba, se acordó de la primera experiencia personal de Moisés con la zarza ardiendo. Porque cuando Moisés estaba en el desierto cuidando ovejas, que ve un arbusto que se está quemando, que era algo normal en el desierto, pero este no era tan normal porque no se consumía, no se deshacía, sino que seguía prendido y ya, Moisés lo nota. Y cuando se va acercando sin saber, escucha una voz que le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo es. Esa es una experiencia de cuando Moisés se encuentra con Dios. A partir de ahí comienza el periodo de la liberación. Pero si Josué servía a Moisés, ¿ustedes no creen que en cuántas conversaciones de pronto Moisés no le pudo haber contado a Josué la experiencia?
¿Sabes cómo me llamó el Señor para conquistar, para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Estaba yo cuidando las ovejas de mi suegro y se me apareció una zarza ardiendo. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Dios se me apareció y me dijo esto. Imagínate nada más a Josué ahí escuchando al maestro así, atento. ¿Cómo te dijo Dios? Tremendo lo que te dijo el Señor. Uy, ¿cómo será esa experiencia? Imagínense a Josué, uy, ¿cómo será esa experiencia? Por dentro a lo mejor. Uy, el Señor le dijo eso, pensando que por eso ya Moisés era alguien especial. No, ¿para qué se le aparece? Dios lo escogió, no, tremendo. Imagínense cuántas veces de pronto Josué contó esa experiencia. A mí, Moisés me contó una ocasión que Dios se le apareció en el desierto y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Yo creo que en milésimas de segundos se le pasó un video por la cabeza a Josué cuando estaba postrado ante el ángel, porque estaba escuchando lo mismo que Moisés, su jefe, su maestro, su pastor, le había contado muchas veces antes. Pues yo creo que él se pudo haber imaginado eso. La escritura no nos dice más, pero yo estoy convencido que esta experiencia marcó un antes y un después en la vida de Josué. Miren, dice terminando el versículo, vamos conmigo, dice terminando el versículo, y así lo hizo Josué. Y así lo hizo Josué. Y miren lo que después sigue, la conquista de Jericó. Y miren lo que dice, Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los israelitas. Nadie salía ni entraba, estaban en estado de sitio. ¿Se imaginan cómo estaban? Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y ahí empieza la historia de la conquista de Jericó. Pero antes, el ángel del Señor se le apareció a Josué con la espada desenvainada y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y Josué así lo hizo. Si usted analiza, vamos a pensar aquí nosotros con nuestras cosas. ¿Qué lógica tiene que ver si yo soy un guerrero que me digan que me quite el calzado de los pies? Entonces, ¿cómo vamos a ir a guerrear si me estoy quitando el calzado de los pies? ¿Cómo me voy a devolver? ¿Me los puedo poner después o no? Ahora otra cosa, ¿qué tiene que ver que el lugar que está pisando es santo con que se quite los zapatos? Analicemos, eso es válido. ¿Qué tiene que ver que se tiene que quitar el calzado de los pies porque lo que está pisando es santo? No hay sino una conclusión para llegar, y es que el calzado de sus pies había pisado lugares que no debía haber pisado en algún momento. Y estaban untados de pecado. Y el lugar que estaba pisando era santo y no podía tener ese calzado puesto. Pues, perdóneme, no sé si usted piensa igual que yo, pero a esa conclusión llegué yo. Pero si uno pasa por un territorio que esté contaminado y llegué aquí, es que no haya por otro lado por donde más pasar y me tocó llegar aquí, ¿cómo hay que me lo quite? Que no hay que no hay cuántas. Y Josué así lo hizo. Y hay veces estamos caminando en nuestra vida con cosas que no agradan a Dios, con actitudes que no agradan al Espíritu Santo, pensamientos que no agradan al Espíritu Santo. Y que podríamos decir, pero eso. Y Josué así lo hizo. ¿Y qué vio Josué después? La conquista de Jericó. Algunos expertos dicen que esas murallas se hundieron.
No se derribaron, sino que se hundieron en la tierra. Cuando después de que ellos le dieron las 7 vueltas y empezaron a hacer el ruido que el Señor les dijo que les dijo, a sonar el shofar o el cuerno de carnero, como dice la escritura. Imagínense la fe con la que queda Josué después de la experiencia. Imagínense la fortaleza con la que queda Josué. Vamos a conquistar. Después de eso el Señor vuelve y le habla, ya te entregué la tierra, ya te la entregué, ya listo, ya está listo. Pero antes se tenía que haber quitado el calzado de sus pies. Antes se había tenido que quitar el pecado de su vida. Antes tenía que haber renunciado a lo que tenía que renunciar para poder ver la gloria de Dios. Josué, en capítulos anteriores veíamos que convocaba al pueblo a santificarse. Vamos a santificarnos porque vamos a ver la gloria de Dios. ¿Y cuál era la gloria de Dios? Pasar el Jordán. Para ese momento era tremendo, porque recuerden que leímos que se hizo una muralla de río. Se empezó a acumular el río ahí, y aquí en este otro lado el río siguió y quedó en seco y pasaron. El Señor recordándole lo que había hecho 40 años atrás con el pueblo de Israel, que había dividido las aguas del mar, y en este caso divide las aguas de un río, que según para la época aproximadamente podría estar midiendo hasta 1 kilómetro de ancho el río Jordán. Y se empezó a acumular y pasaron. Ahora imagínense esta otra experiencia. Ya no ve que el río se acumula, ya ve a Jesús cara a cara, el príncipe del ejército del Señor. Si el príncipe del ejército de Dios está al frente en la batalla con la espada desenvainada, ¿usted qué cree? ¿Victoria asegurada o no? Josué se tuvo que despojar de su humanidad, pero él ya entendía que no era por él que iban a conquistar, sino que el ángel del Señor iba adelante y por eso iban a conquistar. Ya Josué no estaba en película de que es que soy yo, no contaban con mi astucia, no. Tuvo una experiencia con el ángel del Señor que lo hizo entender que la guerra no era de él, sino que la guerra era del Señor. Hoy, los brujos, los hechiceros, los emisarios de Satanás están enterados que estamos pisando tierra en Envigado. Y no están muy contentos. ¿Sabe por qué? Porque ya saben. Gracias por hacerme barra, pastora. Estoy solo hoy. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Voy a predicarles a estos que están por aquí. ¿Saben por qué? Porque cada vez les quedan menos días de control en esta ciudad. Por eso los sueños de que nos pegan tiros, de que nos hacen atentados terroristas, de brujería, que nos mandan cosas. Es que no estamos jugando a la iglesia. Dios sabe a quién llama para estar al frente. Y si me puso a mí con mi esposa, es porque sabe que podemos. Gracias por su alegría. Y si Él lo conoce todo y piensa eso así, piensa eso de nosotros, nosotros también lo creemos. Porque nosotros no queremos creer lo que el mundo dice de nosotros. Nosotros nos hemos decidido a creer lo que Dios dice de nosotros. Estoy convencido que en la conquista de Envigado, el ángel de Jehová, hoy el Espíritu Santo, está con la espada desenvainada ante nosotros. Envigado es tierra deseable para mí desde que el Señor me dijo que nos viniéramos para acá. Pero pronto será una tierra deseable para las naciones. Estoy completamente seguro, Oscar,
que las mayores cruzadas de milagros en el Valle de la Aburrá ocurrirán por nuestra mano y serán en Envigado. No porque haya virtud sanadora en nosotros, no se equivoque, sino porque así lo decidió el Señor. Entonces hoy nada más nos queda, sino nos debe quedar gravitando en el Espíritu una idea de venir como Josué ante el Señor y decirle, ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? ¿Qué tienes para decirme, Espíritu Santo? Y estoy completamente seguro que hay un calzado que está estorbando, que nos tenemos que quitar. ¿Cuál es el lugar que es santo? La tierra prometida. ¿Cuál es el lugar que es santo? La tierra prometida. Envigado es santo. No porque no hayan homicidios, no porque no haya venta de droga, no porque no hayan brujos queriendo irse con toda en contra de nosotros, no, sino porque Dios llama lo que no es como si ya fuera. El Señor se ha montado en nuestra barca y luego de eso nada ha vuelto a ser igual. Escúchenme, las mayores cruzadas evangelísticas se harán en Envigado, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay hombres de Dios, de recorrido, de años de ministerio, que Dios los ha usado poderosamente, que nunca han pisado Envigado, pero van a venir a mirar lo que Dios va a comenzar a hacer en Envigado. Querrán venir a quedar impregnados de lo nuevo que Dios está a punto de desatar sobre esta tierra. Yo cuento los días en que mis ojos comiencen a ver aquello que estoy viendo en el Espíritu hace rato. El Señor sabe que no hay una cosa que anhele más que eso. En marzo del 2022, hace unos meses, el Señor me mostró que este año era el año donde íbamos a recibir una unción poderosa. Se lo dije a Stephanie, mira lo que el Señor me está mostrando. Es muy loco, pero yo lo creo. Yo creo que eso es de Dios. Se lo dije a mi pastor, pastor, estoy recibiendo esto de Dios, yo quiero que usted me confirme si eso es de Dios o no. Que para eso yo tengo un pastor. Y mi pastor me hizo unas preguntas y cuando se las respondí me dijo, sí, eso es de Dios. Con las respuestas que le di, tuve la confirmación de que eso sí era de Dios. Y yo le dije, yo lo sabía. Se lo conté a Oscar, a Joana en su momento, se lo he contado a algunos. Pero les digo, el inicio de este año ha sido confirmación tras confirmación, tras confirmación, tras confirmación de eso que el Señor me habló en marzo del año pasado. Donde no queda más que decir amén y lo vamos a ver y así sea. Este año comienza la ola más grande de avivamiento sobre la tierra. Y acá hay unos locos dispuestos a hacer que eso ocurra en Envigado. Milagros nunca antes vistos ocurrirán a partir de este año por medio de este ministerio. ¿Porque somos buenos? No. Porque Él decidió hacerlo así. Porque Él es bueno. No sé usted hoy qué desea más. Si conseguir plata, si no conseguir plata, conseguir, no sé, una casa, un carro, yo qué sé yo. O se trazó una meta de que apenas tenga tanto dinero, entonces va a hacer esto, va a hacer lo otro. Yo ya escogí la mejor parte. Yo escogí capturar su presencia. Y lo que haya que hacer, lo vamos a hacer. Pero vamos a capturar
la presencia de Dios. Lo vamos a tener. Él está aquí con nosotros, amén. Pero llegará un momento donde ya no va a ser la bendición que Dios va a derramar con nosotros, sobre nosotros, a través de nosotros, no va a ser a cuentagotas. No. Va a llegar un momento donde van a ser cascadas. Pero eso nos exige a usted y a mí. No solamente aquí los que estamos en Envigado, no, ustedes, los que están allá al otro lado del río, como dicen por ahí, al otro lado del charco. Eso también les exige a ustedes. Porque el Señor nos mostró en Ezequiel 47 que el agua va llegando a los tobillos y luego va llegando a las rodillas y luego va llegando a la cintura y luego va llegando por acá arriba y luego nada más hay que dejarse llevar o nadar para poder avanzar. Y eso no es más que la demostración de los que vienen a la iglesia y se sienten un escalofrío todo chévere y ay, ese es el Espíritu Santo, pero yo sigo como a mí me da la gana, yo sigo caminando como yo quiero. Tiene el agua hasta los tobillos, si quiere se deja mojar del mar y si quiere se sale y sigue todo normal. Ah, sí, muy chévere que el agua venga y le pegue a uno de los pies, bacano, pero no, hasta ahí. Y va a haber gente viniendo al avivamiento de Envigado en esa actitud, cada quien. Habrá otra gente que querrá que el agua les terminó gustando y va a querer que el agua le llegue a las rodillas. Uy, no, es que aquí se siente como más fuerza el agua, como que, uy, eso como que lo sacude más esas olas. Pero no se va a ir más allá porque le da miedo y se va a salir. Habrán otros que irán hasta que el agua le llegue a la cintura porque se siente más adrenalina. Pero habremos otros que ya no tendremos control sobre nosotros y que nos dejaremos llevar por las olas del Espíritu donde nos quiera llevar. Y ahí será otro cuento. Pero el renunciar a la vida, el dejarse llevar por las olas y no saber si me llevan y no me vuelven a traer otra vez a la orilla, sino que me llevan y me traen, me llevan y me traen, y ya sin saber para dónde vamos, no es fácil. ¿Cuántos quieren ver eso? Gracias por su alegría. ¿Sabe qué es lo más importante? Que Dios no necesita 10. Dios no necesita 2. Dios necesita 1 aunque sea. Y aquí al frente ya está parado. Usted me puede decir amén y yo se lo recibo. Pero cuando estemos al fragor de la batalla, vamos a ver cuántos van a seguir diciendo amén o cuántos van a decir amén, yo que me largo de aquí. Yo más bien me largo, esta gente ya se fanatizó mucho. Yo voy pero de vez en cuando. Yo voy pero para la reunión de fin de año, que esa sí es chévere. ¿Sabes? Allá en natilla y buñuelo en la fin de año, ya sí voy, esa sí es buena. Chicharroncito, lechona. Esa sí es buena. No. Yo quiero que usted más que me diga amén a mí aquí para animarme, al fragor de la batalla usted diga amén. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Señor, mucha gente se quitó el calzado de los pies en la época del COVID y lo hacían con miedo, con temor. Lo hacían aterrorizados. Hoy en día, Señor, no solamente estamos dispuestos a quitarnos el calzado de nuestros pies, si tú no lo dices, sino a quitar de nuestra vida lo que tú nos digas que quitemos, si tú no lo dices. Porque queremos ir a la conquista, queremos conquistar. Sabemos que todo espíritu que quiera disipar lo que aquí se está gestando no tiene ningún poder y ninguna autoridad. Porque Dios nos ha enviado y cuando Dios nos envía, nos respalda.
Aquellos espíritus de depresión que están atacando a su iglesia, están alborotados los espíritus de depresión. Porque saben que con la depresión la gente no va a querer salir de la casa. Pero todos esos espíritus de depresión, ya les anticipo, están derrotados hace más de 2000 años. No tienen ningún poder y ninguna autoridad sobre nuevos comienzos. No tienen ningún poder y ninguna autoridad sobre Envigado. Porque Envigado es una tierra que fluye leche y miel. Envigado es una tierra de avivamiento. Envigado es una tierra donde la gente viene a ser sanada por el Espíritu Santo. Envigado es una tierra donde la gente viene para salir de la pobreza. Envigado es una tierra donde la gente viene a recibir de Dios, a ser libres de la opresión de Satanás, como se llame, enfermedad, espíritus de suicidio, pensamientos de muerte. La gente llega a Envigado es por la sanidad que el Señor va a hacer a las naciones de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te damos la gloria y la honra desde ya. Y permítenos, Señor, donde quiera que estemos, todos los que me escuchan, donde quiera que estés, cree que el Señor te tiene a ti para conquistar esa tierra. Vamos todos a creer que ya Envigado es de nosotros, que ya no hay límite alguno para nosotros. No hay político que se pueda interponer en la obra de Dios. No hay banda criminal que se pueda interponer a la obra de Dios. No hay ningún frente, ningún grupo armado organizado que se pueda interponer en la obra de Dios. Porque Dios nos envió y es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Declaramos sobre Envigado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaramos sobre este ejército grande en extremo que va a conquistar en el nombre de Jesús. ¿Vivirán esos huesos secos? Claro que vivirán. Profetizamos vida sobre Envigado en el nombre de Jesús. Profetizamos vida en tu familia. Profetizamos vida en tu vida laboral, en tu área laboral, en tu matrimonio. Profetizamos vida en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo viene y renueva tu mente. El Espíritu Santo viene y renueva a través de su palabra, viene y te cambia la mentalidad, te hace clic en esta noche, en el nombre de Jesús. Pero tu vida no puede seguir siendo la misma, tu vida tiene que cambiar 180 grados. Si antes medio creías, ahora tienes que creer con todo. Padre, gracias, porque vinimos a tu encuentro y sabemos que dentro de no muchos días veremos lo que en el Espíritu estamos viendo hace meses, en el nombre de Jesús. La batalla no es de nosotros, Señor, sino que la batalla es tuya, Señor. Háblanos, y si tienes cosas para decirnos, háblanos, que aquí tus siervos, tu iglesia, escucha, Señor. Así como Josué te dijo, si tienes algo para decirme, dímelo. Así hoy te lo decimos también, Señor. Si tienes algo para decirme, dímelo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.